Vosotros, hermanos, voy a invitarles a que oremos a nuestro Dios y de esa manera oír palabra de nuestro Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Oremos a Dios, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor, en esta rica tarde que tú nos has dado, Señor. Pidiéndote también si en nuestra vida hubo algún percance en esta semana, Señor, que tú vengas y deposites en cada uno de nosotros, Señor, un espíritu de ese momento de poder oír tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, hemos de hojear tu palabra, Señor, pidiendo que tú nos des sabiduría e inteligencia, Señor, por medio de ella y podamos entender el mensaje que tienes para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Cuando tomamos temas relacionados con la familia, muchas de las veces batallamos, hermanos, por consecuencia de que a veces queremos medirnos una familia con otra, pero se nos olvida medirnos con la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de una reconciliación que hizo nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Y lo vamos a tomar de la perspectiva de la familia, hermanos. Si tiene su Biblia, voy a invitarlo a que vayamos a la palabra de nuestro Dios, al libro de Malaquías. Quien no sepa dónde queda Malaquías, está al terminar del Antiguo Testamento, es el último libro, hermanos. Y ahí empezamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué tiene este profeta para nosotros, hermanos? ¿Cómo se relaciona Malaquías con cada familia en el mundo, hermanos? Quiero que sepan que al principio de la creación, hermanos, nuestro Dios diseñó una familia. Y la diseñó de tal manera, hermanos, primeramente que todo lo que puso en el huerto era para Adán y era para Eva. Y también sabía nuestro Dios que esta primera pareja iba a tener hijos. Y una vez más, el diseño de la familia viene de parte de nuestro Dios. Donde nuestro Dios desea morar, es no únicamente en nuestro corazón, sino desea morar en las familias de la tierra. Y aún más desea morar en las familias de la iglesia. Y en este trayecto del día de hoy y el día de mañana hemos de hablar que familias unidas hacen una iglesia unida. Pero también a la viceversa, familias desunidas, se hace un desastre de la iglesia, hermanos. Nuestro Dios pone aquella primera pareja en el huerto. Pero llega el enemigo y empieza a destruir lo que nuestro Dios había creado. Vemos inmediatamente que el enemigo, por medio de aquella serpiente, engaña a Eva y luego a Adán, y aquella familia se viene hacia abajo. Se tienen aquellos hijos, aquella familia tiene sus primeros 2 hijos y entre ellos, inmediatamente, hermanos, Caín mata a Abel. Una vez más, el enemigo queriendo destruir las familias. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos donde vivimos, ese es el trabajo primero de Satanás, hermanos. Porque él sabe que si destruye las familias de la iglesia, automáticamente va a destruir la iglesia, hermanos. Así que es muy importante que mantengamos nuestra familia unida, porque sin darnos cuenta el enemigo va a llegar a nuestro hogar con nuestras familias y quiero que sepan que va a sembrar cizaña. Inmediatamente la familia se viene abajo y si se viene abajo, Satanás sabe que él está venciendo.
Y quiero que sepan, mire lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 5 y 6. Y mire con qué termina el profeta, el Antiguo Testamento, hermanos. Son las últimas palabras que se oyen en el Antiguo Testamento, pero que dan un futuro alentador más adelante. Una vez más, el pueblo de nuestro Dios vive en cautiverio, familias por diferentes lados a consecuencia de la esclavitud. Y ahora viene aquí el profeta Malaquías y dice en el verso 5, Malaquías 4:5, he aquí dice, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y qué, hermanos, y terrible. Así que termina aquí el Antiguo Testamento con Malaquías, antes de que lleguemos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de empezar a leer Mateo, Marcos y Lucas y Juan, que son los evangelios. Aquí hay un problema muy grande en el pueblo de Israel. El problema que tiene el pueblo de Israel es que está batallando el papá con los hijos y los hijos con el papá. Ese es el problema, hermanos. Y nuestro Dios del cielo ve que las familias se están desuniendo, que las familias está cada quien por su rumbo. Y al ver esto, nuestro Dios decide hacer en los últimos tiempos, y quiero que sepan que los últimos tiempos se calculan desde nuestro Señor Jesucristo para adelante. Y dice, he aquí yo envío el profeta Elías. No que creamos en la reencarnación, sino ahorita vamos a ver qué quiso decir aquí el profeta Malaquías cuando dijo que se iba a mandar a Elías. Dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y qué, hermanos. Entonces viene el día del Señor, quiero que sepan que es un día grande, pero también es un día terrible. Dice que el más valiente va a temblar ante la situación de ese día de nuestro Dios. Y sigue diciendo en el verso 6, ¿qué es lo que le tocaba hacer a este personaje que tiene el espíritu de Elías? Dice el verso 6, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que tenía una misión. Se menciona que va a venir el profeta Elías y ahorita vamos a ver qué es lo que se refiere con esto. Pero este profeta Elías dice que iba a restaurar, dice, va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto quiere decir que en ese tiempo, hermanos, quiero que sepan que las familias estaban tan desunidas que había pleito entre papá y el hijo. Y esto ocurría en todo Israel. Nuevamente estaban en la esclavitud y había problemas grandes entre papá y entre mamá. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos, los que estamos viviendo hoy en día en estos momentos, quiero que sepan que ha crecido más el pleito entre papá y entre mamá. Quiero que sepan que la situación está tan difícil que hoy en día el hijo se rebela contra el papá y muchas de las veces ya el papá tiene miedo que no haya que hacer. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que cuando el niño está chiquito no lo corregimos, pero cuando ya está en su edad de adolescencia, en su edad de juventud, queremos corregirlos, hermanos. Quiero que sepan que la corrección de cada uno de nosotros como padres hacia nuestros hijos no empieza cuando llegan a la juventud, sino empieza desde el momento que ellos nacen, hermanos. Y hoy en día quiero que sepan que muchas familias no corrigieron a sus hijos cuando estaban pequeños y ahora que están grandes quieren corregirlos. No me levantes la voz. Sí, pero desde chiquito le levantó la voz y nunca le dijo nada. Ahora tenemos el problema aquí en las familias de aquellos hebreos. Dice nuevamente, dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande, terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con qué, hermanos, con maldición. Así que tiene un trabajo, hermanos. Este personaje del que se está hablando, quiero que sepan que tiene una responsabilidad muy grande y la responsabilidad que tiene es de convertir el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a los padres. Pero nos hacemos la pregunta, hermanos,
Bueno, ¿y quién es ese Elías que menciona aquí que vendría Elías? Yo creo que si recordamos en el Antiguo Testamento hay un profeta, hermanos, que nos ayuda a cada uno de nosotros a identificar, hermanos, el tiempo en que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda a cada uno de nosotros porque Él era el que iba a traer esta palabra de aliento para con los padres, para con las familias, para que nuevamente el hogar pudiera caminar nuevamente ante la presencia de nuestro Dios. Pero ¿quién era Elías? Nos hacemos la pregunta. Y quiero que sepan que en el Antiguo Testamento, cuando vemos a Elías, hermanos, lo vemos en diferentes ocasiones. Y una de las ocasiones más grandes que vemos es cuando nuestro Dios le dice a Elías que iba a faltar agua por algunos años y que él tenía que irse a esconder a un monte y que en ese monte el Señor le iba a dar alimentos e iba a beber agua del arroyo. Y aquí tenemos ese Elías que se nos habla que él era el que iba a combinar ahora a que el Padre amara al Hijo y que el Hijo amara al Padre y que las familias volvieran nuevamente ante la presencia de nuestro Dios. Pero ¿qué época le tocó vivir a este varón, a este Elías que habla la palabra de nuestro Dios? Recordamos aquel tiempo cuando estaba aquel rey Achaz y cuando estaba Jezabel, donde Jezabel quitó todos los lugares donde el pueblo de nuestro Dios hacían holocaustos y sacrificios hacia nuestro Dios. Inmediatamente Jezabel los tira, los retira y ahora pone que el pueblo de nuestro Dios empiece a alabar al Dios Baal, hermanos. Y quiero que sepan que el Dios Baal era el Dios de los cananeos. Y ahora los está introduciendo al pueblo de nuestro Dios, de tal manera que ahora el pueblo de nuestro Dios se aleja de nuestro Dios, se separa de nuestro Dios, pero Elías tiene un trabajo en su tiempo. Y el trabajo de Elías en aquel tiempo era de volver a traer al pueblo de nuestro Dios ante la presencia de nuestro Dios. Ese era el trabajo de Elías. Ahora se nos dice, ahora este profeta que nos habla de Malaquías y nos dice que vendría nuevamente Elías, y ahorita vamos a ver quién es Elías. Él era el que iba a unir nuevamente a las familias ante la presencia de nuestro Dios. En aquel tiempo el pueblo se había retirado de nuestro Dios, se había alejado de nuestro Dios y Elías, el trabajo principal que tenía era de nuevamente traer el pueblo de nuestro Dios que estaba en la idolatría, traerla nuevamente a los pies de nuestro Dios. Así que tenemos al rey Achab. Tenemos también a Jezabel que ahora conducen al pueblo al pecado, lo alejan de la presencia de nuestro Dios, pero aparece aquel varón de nuestro Dios. Ahora hay algo que quiero que pensemos, hermanos. Del libro de Malaquías que tenemos allí, hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ocurrieron exactamente 400 años, hermanos. 400 años que no hubo palabra nueva de parte de nuestro Dios. Y esta etapa se le llama el silencio de nuestro Dios. Porque en estos 400 años, hermanos, no hubo ninguna palabra nueva de parte de nuestro Dios. Y le llaman la era de los macabeos, hermanos, donde no hubo palabra de nuestro Dios. Ahora pensemos cuántas generaciones hubo que no pudieron oír una nueva palabra de nuestro Dios. ¿Qué era lo único que había? Quiero que sepan que lo único que había es lo que se había escrito en el tiempo antiguo. 400 años. Y quiero que sepan que esa es una de las razones que cuando nace nuestro Señor Jesucristo no hayan quién es el Mesías. El pueblo empieza a preguntarse, bueno, ya pasaron 400 años, no se ha oído palabra de nuestro Dios, que cuando se oye la palabra de nuestro Dios allá en el templo con aquel Zacarías, hermanos, quiero que sepan que es una novedad grande para el pueblo de nuestro Dios. Cuando el ángel de nuestro Dios visita a Zacarías, después de 400 años, hermanos, nuevamente se oye por primera vez el ángel visitando a un sacerdote en el templo de nuestro Dios. ¿Se imagina usted estos 400 años sin sentir la palabra de nuestro Dios, sin que Dios diera nueva palabra?
Pero llega el momento de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos reconcilia ahora con nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos al libro de Lucas. Han pasado 400 años sin palabra de nuestro Dios, el silencio de nuestro Dios. Nuevamente las familias desunidas, como mencionaba Malaquías, el padre contra el hijo contra el padre, esperando que llegue el momento de que nuestro Dios hable, de que nuestro Dios traiga a este personaje que mencionó en Malaquías. Y miren lo que dice aquí Lucas 1:13. ¿Sí lo tenemos? Pero el ángel le dijo, nuevamente después de 400 años, hermanos, aparece el ángel de nuestro Dios. Algo maravilloso. Empieza una novedad nueva, hermanos. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí tenemos, hermanos, gloria sea nuestro Dios. Nuevamente aparece la palabra de nuestro Dios. Ahora aparece a este profeta, a Zacarías, y le dice que se va a llenar de alegría y le dice que ha oído la oración de él y que su esposa que tiene, aquella mujer Elizabeth, que iba a parir un hijo. Así que gloria sea nuestro Dios. Dice el 15, porque será grande delante de nuestro Dios. Y yo creo que sabemos, hermanos, de aquel Zacarías, de aquella Elizabeth que tuvieron un hijo, y el nombre de ese hijo, ¿cómo se llamaba? Juan el Bautista, hermanos. A Juan el Bautista en el Antiguo Testamento, hermanos, se le reconoce por medio de palabras antiguas de que él era el que iba a preparar el camino al Mesías, hermanos. Cuando nace Juan, ¿saben qué era lo que iba a hacer, hermanos? A preparar el camino al Mesías. Y dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué, hermanos? Se conviertan al Señor Dios. Nuevamente recordemos el trabajo que tuvo en el Antiguo Testamento allá Elías. El trabajo de Elías era traer al pueblo de nuestro Dios ante la presencia de nuestro Dios, porque se habían alejado. Ahora tenemos aquí este personaje que sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque sabemos que Elizabeth y Juan el Bautista tuvieron un hijo y el hijo se llamaba Juan el Bautista. Dice el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Cuál era el trabajo entonces que ahora tenía que hacer este varón de nuestro Dios, este Juan el Bautista? Traer nuevamente las personas al conocimiento de nuestro Dios. Nuevamente vemos aquí a Elías y podemos a Juan, de tal manera que ambos tenían el mismo trabajo de reconciliar al pueblo de nuestro Dios ante la presencia de nuestro Dios. Dice, y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y sigue diciendo el 17. Él irá ante de él, del Señor dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de qué, hermanos. Si recordamos nuevamente Malaquías, que se le dijo a Malaquías que iba a venir Elías, y que podemos pensar, bueno, pues ¿qué pensamos o qué creemos en la reencarnación? No, hermanos, mira aquí cómo ahora nos explica de qué manera era que Elías iba a venir. Él irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién, hermanos? Juan. Juan iba a aparecer, Juan iba a llegar con ese poder, con esa fuerza con la que tuvo allá Elías. Y si recordamos cómo fue que convirtió aquellos corazones, ahorita vamos a ver cómo es que Elías hizo ese trabajo. Pero ahora dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo que, hermanos, bien dispuesto. Gloria sea a nuestro Dios. Así que tenemos aquí a Elías, tenemos aquí a Juan.
Ahora tenemos que Juan tenía que hacer el mismo trabajo que le tocó hacer a Elías. Ahora vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver el trabajo que tuvo que hacer Elías. Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a hacer pequeña historia. Desde el capítulo Primera de Reyes, desde el 17 y el 18. Quiero que sepan que llega aquel varón de nuestro Dios, aquel Elías, en el Antiguo Testamento. Y cuando llega, hermanos, el pueblo está en la idolatría, porque mencionábamos ahorita que tanto aquella mujer Jezabel con su esposo, quiero que sepan que condujeron al pueblo al pecado. Pero el trabajo de Elías era traer al pueblo hacia nuestro Dios. Y fíjense bien lo que ocurre en este cuadro. Primeramente se hace de una manera, a lo mejor podemos decir que el pueblo pudo haber dicho como competencia. ¿Quién es Jehová Dios? Es la pregunta. Y le dijeron al pueblo de nuestro Dios, bueno, vamos a ponernos a prueba. Ustedes dicen que Baal es Dios. Yo les digo que Jehová es el Dios Todopoderoso. Vamos a hacer algo. Dice, vamos a hacer un holocausto donde vamos a presentar ofrenda a su Dios y yo a mi Dios. Inmediatamente el pueblo de aquellos tiempos, inmediatamente aquellos profetas Baales dicen, vamos a hacerlo. Creemos en Baal, creemos que Baal es Dios. Inmediatamente dice Elías, bueno, yo creo que Jehová es Dios, vamos a ponerlo a pruebas. Inmediatamente ponen el sacrificio. Empieza el pueblo a clamar y a gritar que descienda fuego para que consuma el sacrificio. Y claman y gritan todo el día. ¿Y qué creen que pasa, hermanos? No desciende fuego. Ahora le toca a Elías. Ahora le toca a Elías hacer ese trabajo. Y cuando él clama, hermanos, desciende fuego del cielo. Y mira lo que dice el 37. Hablando Elías. Respóndeme, Jehová, respóndeme. 18:37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de qué, hermanos. Mire el trabajo que tiene ahora aquí Elías. Y el trabajo era de traer el corazón del pueblo que se había ido a la idolatría, traerlo a nuestro Dios. Y le dice ahora, respóndeme Jehová, respóndeme, para que este pueblo que está aquí, dice, conozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice el 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y hice este pequeño espacio, hermanos, porque cuando le toca ese momento a Elías, aquí termina diciendo el texto, y aún lamió, dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjense bien lo que hace aquel varón de nuestro Dios. Primeramente clama a nuestro Dios. Y para que el trabajo se haga más duro, cuando está el sacrificio para presentárselo a nuestro Dios, dice que manda traer 4 cántaros con agua. Y cuando los trae con agua, hermanos, inmediatamente en todo donde estaba el sacrificio, el altar, echan agua. Para que haya lumbre en esa leña está muy difícil, hermanos. Y aún más, dice, vuelvan a traer otra vez otros 4 cántaros de agua. Y aún más, hermanos, la tercera vez vuelven a poner agua en ese altar, donde estaba el cordero. Y fíjense bien, nos ponemos a pensar en esto, hermanos. Aquel cordero que estaba allí, hermanos, ya estaba rodeado de agua. ¿Saben qué dice Juan el Bautista cuando aparece nuestro Señor Jesucristo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe qué es lo que hace Juan el Bautista en ese momento, hermanos?
Juan está bautizando, hermanos. Tiene un grupo de personas que está bautizando y bautizando, y llega nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan expresa ahí el Cordero de Dios, inmediatamente se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: es necesario que tú me bautices. ¿Y saben qué dice Juan? No, el que debe ser bautizado por ti soy yo. ¿Y saben qué hace Juan, hermanos? Juan bautiza, agarra a nuestro Señor Jesucristo, lo zambute en el agua y es bautizado. ¿Se acuerda el holocausto de Elías? ¿Qué había en todo alrededor del holocausto, hermanos? Agua. Jesucristo representando el Cordero, hermanos. Viene Juan, los zambute ¿dónde, hermanos? Si estamos viendo el mismo acto allá y acá. Nos reconcilia, hermanos. Cuando vemos que empieza a predicar allí el varón de nuestro Dios ante aquellos hombres, nos damos cuenta de que cae el fuego, consume el holocausto. Y mire lo que dice el 37. Viendo todo el pueblo, se postraron, el 39, dispense, dice: viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová. Hago la pregunta: ¿se cumplió el trabajo de Elías? ¿Cuál era el trabajo de Elías? Reconciliar al pueblo que estaba en pecado, reconciliarlo ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, cuando viene Juan con el espíritu de Elías, con el poder de Elías, ¿saben cuál era el trabajo ahora de Elías? Dispensen, de Juan. Unir al Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, y luego, cuando estaban unidos, reconciliarlos con nuestro Dios. Yo creo que en nuestros tiempos que estamos viviendo es la misma etapa que se vivió en el Antiguo Testamento, que se vivió cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, y estamos viviendo la misma etapa, hermanos. Pero Malaquías dice: cuando venga Elías, que ya conocemos que es el espíritu de Elías en Juan, él va a reconciliar al Padre con el Hijo y al Hijo con el Padre. Antes de que venga el día grande y poderoso y terrible de nuestro Dios y destruya. ¿Qué trabajo hizo Juan, hermanos? ¿Cuál es el trabajo que hizo Juan? Yo creo que vimos en el 39 el trabajo que hizo Elías. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando hay pleito, cuando viene Juan, inmediatamente empieza a predicar el bautismo ¿de qué, hermanos? Del arrepentimiento. La gente empieza a cambiar su corazón, las familias empiezan a cambiar su corazón, los padres empiezan a cambiar su corazón, los hijos empiezan a cambiar su corazón, de tal manera que cuando llega el arrepentimiento, aquellas personas que salían al desierto a ser bautizadas, se estaba cumpliendo el trabajo que tenía que hacer Juan. Cuando llegó el arrepentimiento, ¿sabe qué le tocó hacer a los padres? Reconciliarse con su padre. ¿Y a los padres qué les tocó? Reconciliarse con sus hijos. Esa es la palabra, hermanos. Esa es la palabra que llegó y que empezó Juan a predicarla. Quiero que sepan que hoy en nuestro mundo vivimos de la misma situación. Vemos en el mundo
La situación tan difícil entre padre e hijo, o mejor dicho, entre la familia, que aún es necesario, hermanos, que la palabra vaya a los corazones. Que la palabra de nuestro Dios vaya a esa gente que se está quebrantada. Podemos ver hoy en día, hermanos, cuánta gente en nuestro mundo viven separados, viven en pleitos, viven en problemas, en angustias. Y aún el mensaje de Juan, hermanos, aún el mensaje de Juan está vigente. ¿De qué? De que el corazón de los padres se una con el corazón de los hijos y que el corazón de los hijos se una al corazón de los padres. De esa manera, hermanos, y por eso el título de reconciliación. De esa manera estamos reconciliados nuevamente, hablando de Elías, el cordero entre toda el agua, nuestro Señor Jesucristo siendo bautizado, ¿para qué? Para reconciliar al mundo, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Llega nuestro Señor Jesucristo, rescata nuestra vida, rescata nuestra familia, rescata nuestro mundo, para que nuevamente se cumpla lo de la profecía de que iba a venir el profeta Elías a unir nuevamente a las familias. Y ese es el propósito de esta semana, hermanos, porque sabemos que familias unidas hacen una iglesia unida. Que el Señor les bendiga, hermanos.